Hola, buenas noches. Qué bueno poder tener este tiempo para seguir estudiando un poquito más. Iniciamos un estudio bien interesante. Estamos viendo los diferentes tipos de ángeles. Vimos los serafines que están cerca del trono del Señor y que todo el tiempo están alabando. Vimos los querubines, que son los guardianes del trono de Dios y del árbol de la vida. Ellos dos siempre están al servicio del Señor y no tienen contacto con la humanidad. Y vimos también el martes anterior el arcángel Miguel, que el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y hoy vamos a hablar de un hermoso ángel, el ángel Gabriel, que significa poderoso, creado al servicio del hombre. Son guardianes, son mensajeros. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca del ángel Gabriel. Es muy importante recordar que cuando estamos estudiando esto con base a las Sagradas Escrituras, recordar que a los ángeles no se les hace altares, no se les hace novena, no se les hace oraciones. Nuestra oración siempre es dirigida al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo en presencia del Espíritu Santo. Y es importante entender que ellos siempre han estado para acompañar la humanidad, pero no son para adoración. El único que es digno de ser adorado es nuestro Señor. Entonces, teniendo esto claro, hoy vamos a hablar del ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel según las Sagradas Escrituras? Es un mensajero de Dios que siempre se ha hecho presente y lo encontramos a lo largo de las Escrituras para darle unos mensajes muy puntuales a personas que han sido elegidas porque tienen unas misiones muy importantes. Aparece en varios escritos y hoy vamos a estudiar brevemente esos escritos donde encontramos el ángel Gabriel. El primero de ellos es el Lucas 1, 26 al 35. También lo encontramos en Lucas 5 del 5 al 25 y es el anuncio de Juan. El del nacimiento de Juan también lo encontramos en Daniel 8, 16 y en Daniel 9. Entonces empecemos en materia, pero antes que todo quiero darle las gracias a las personas que nos estuvieron apoyando en oración. Lamentablemente el jueves pasado no pudimos transmitir debido a que estaba muy delicada de salud con una virosis supremamente fuerte. Estuve varios días en cama. La honra y la gloria sea para Dios. Sentimos el amor, sentimos el respaldo, resentimos el apoyo en oración de cada uno de ustedes y eso no tenemos cómo pagarlo. Muchas gracias por estar presentes ahí. Ya estamos un poco mejor, por lo menos regresó la voz, estuve un tiempo incluso hasta sin voz, no está al 100% la voz, pero lo importante es que estamos con la disposición de nuestro corazón para hablar de las Sagradas Escrituras y aprender todos los días un poquitito más. Entonces, gracias amado Padre por este tiempo que nos permites ir a tu palabra. Gracias Señor. Yo bendigo a cada uno de los oyentes, bendigo a cada familia, bendigo a cada matrimonio, cada hogar. Bendigo a cada una de las personas que están en vivo y a las personas que luego lo podrán descargar y los que puedan compartir esta transmisión a otros. Yo bendigo sus vidas. Gracias Señor por lo que estás haciendo de manera maravillosa, Señor. Gracias porque tú has guardado nuestro entrar y nuestro salir. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú no cambias, porque tu cerco y vallado con ángeles protectores están siempre a nuestro servicio. Gracias Señor porque tú nos has amado desde una eternidad, porque el amor más grande que hemos podido conocer es haber tenido un encuentro personal contigo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que vendrá, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Entonces, vamos a hablar específicamente del ángel Gabriel. ¿Qué significa el nombre Gabriel? Importantísimo, significa poderoso. Y vamos en Lucas 1, 26, 35 a los que les gusta tomar apuntes y les gusta ir revisando en las Sagradas Escrituras y es fabuloso. El ángel Gabriel se le aparece a María en Nazaret anunciándole que será madre de nuestro Señor Jesús o Yeshua. El ángel le dice a María muchas cosas, pero hay una parte que es muy linda y muy especial. Le dice, no temas, porque ha llegado gracia delante de Dios. Le anuncia que concebirá en su vientre y dará a un hijo llamado Jesucristo. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras, lo voy a leer brevemente. El anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel, mire qué lindo como habla las Escrituras, fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Cuando dice desposada es que ya estaba el compromiso, ya se había hecho el anuncio público de que María y José iban a ser esposos.
pero no estaban todavía casados, estábamos como lo que conocemos nosotros como en el tiempo del compromiso, ¿listo? Y dice la Sagrada Escritura, de casa de David era José y el nombre de la Virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Maravilloso, qué linda esta palabra. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Mire qué linda palabra. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acuérdese, ella estaba comprometida, mas no casada todavía. Y generalmente cuando se hacía el tema del compromiso no era a los 2 o 5 días, pasaba un buen tiempo, varios meses, mientras se hacían los preparativos para la boda como tal. Incluso el que iba a ser el esposo empezaba a construir la casa, entonces eso tomaba un tiempo. Después dice hermosamente en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, como lo conocemos también en hebreo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, mire esto, con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. ¿Dónde más encontramos el ángel Gabriel dando esos hermosos mensajes a personas que necesitaban ser contactadas, que con ese mensaje fueron transformadas sus vidas? Daniel. El Daniel en capítulo 8 del 16 al 26, el ángel Gabriel se le aparece al profeta Daniel y dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie, y me dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el fin de los tiempos. Entonces vemos como el Señor le empieza a explicar a través de el ángel todo lo que iba a ocurrir. Fue un tiempo maravilloso, pero un tiempo también tuvo que haber sido muy fuerte, porque incluso el profeta Daniel no solamente vio que el pueblo iba a ser liberado después de 70 años cuando leyó las escrituras. También supo que el pueblo sería liberado, que el pueblo Jerusalén sería construido, pero también vio la venida de nuestro Señor, de nuestro Mesías, pero también vio su crucifixión y también vio su segunda venida. O sea, él vio absolutamente todo, hasta lo que aún no ha ocurrido el profeta Daniel. Y usted me dirá, ¿por qué este hombre tuvo toda esta visión, todo este discernimiento? Porque era un hombre de muchísima oración. Segundo, era un hombre que nunca negó su fe, aunque en el pueblo dijeron, el que ore a otro Dios, lo echamos a los leones. Daniel fue cuando más abrió su ventana y no paró de orar. Mejor dicho, si hubiera podido subirse en una parte más alta para que lo hubiera orando, porque él no se iba a avergonzar de nuestro Señor. Él amaba al Señor. Incluso cuando fue echado a los leones, el Señor hizo que esas bocas de esos leones se cerraran y que parecieran como unos lindos gatitos alrededor de él, y no pasó nada. Entonces es maravilloso cuando vemos un hombre de oración, cuando vemos una mujer de oración, un hombre de ayuno, de fortaleza y de estudio de la palabra. En estos tiempos lamentablemente se ha perdido mucho esto, y es importante entender que la escritura es la luz del mundo, que la escritura es lo que nos muestra el camino, el que nos enseña, la palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos aconseja. Versículo 26, la visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera, y le dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Imagínate, qué hermoso. Daniel 9, 20, 27,
nuevamente. Profecía de las 70 semanas. Y aún estaba hablando y orando, escúcheme bien, estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, él estaba intercediendo, no solamente por lo que yo le hubiera hecho, sino por todas las equivocaciones, para rebeliones, por la desobediencia del pueblo. Y le decía: Señor, sí, sabemos que nos hemos equivocado, pero sabemos que existe tu misericordia. Mire qué hombre tan sabio. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Usted se puede imaginar esto? Si uno lo lee y se emociona, imagínese el que lo vivió, tuvo que haber sido maravilloso. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres amado. Entiende por la orden y entiende la visión. Entonces vemos como el ángel Gabriel le revela a Daniel lo que le acabo de comentar. Habla de todos los procesos de las 70 semanas, lo que viviría el pueblo, que regresaría, que sería reconstruido, pero también habla de la primera, de la segunda venida. O sea, él le explica absolutamente todo a Daniel, hombre de oración, de estudio, de intercesión, de clamor por su pueblo, y esto es maravilloso. Otro maravilloso ejemplo donde encontramos al ángel Gabriel trabajando al servicio del Señor. Lucas capítulo 1 del versículo 5 al 25, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice en el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Mire qué importante lo que dice la Sagrada Escritura. Y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire este matrimonio tan hermoso de muchos años, pero ellos no habían podido concebir. Pero dice la palabra que no solamente, mire qué hermosa, la palabra nos habla de sus orígenes, nos dice quién era su genealogía. Por lo menos por la parte de Elizabeth dice que ella pertenecía a su mujer, era de las hijas de Aarón, de los primeros levitas que hubo. Pero dice que ambos eran justos, pero que ambos andaban y marchaban en las cosas del Señor. Mire qué hermosa explicación de este matrimonio, muy lindo. Dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso en el templo. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Usted se puede imaginar, esa visión fue fabulosa, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Él dijo: no, me morí, esto fue el fin. Porque muchas veces pensamos que si vemos un ángel o tenemos una visitación divina, apague y nos fuimos. No, muchas veces el Señor te puede permitir tener este momento tan hermoso si tú lo has buscado en clamor, si tu vida anda en santidad, y esto es maravilloso. Dice la Escritura que muchos alojarán incluso ángeles en su casa. Por eso tenemos que saber ser hospedadores, pero también saber a quién abrimos las puertas de nuestra casa, pidiéndole siempre sabiduría al Señor. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mire la explicación. Dice en qué lugar, en qué momento y qué estaba haciendo este hombre: sirviendo en el templo. Y se turbó Zacarías al verlo y se sobrecogió de temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Lo mismo que le dijo a María, lo mismo que le dijo a Daniel: tranquilo, yo vengo de parte de Dios, soy un mensajero y tengo que darte un mensaje maravilloso que va transformando solamente la vida de María, porque iban a ser nuestro Salvador, no solamente la vida de Daniel, que él podría entender y escribir hasta los tiempos finales, porque las 70 semanas, estamos en este momento bíblicamente en la última semana, y son los tiempos que han ido con Apocalipsis, con Mateo 24, y es un libro clave. Daniel es muy importante para entender los tiempos finales.
Y también encontramos a este hombre, un hombre de Dios de avanzada de edad, Zacarías y Elizabeth, que eran justos delante del Señor, de avanzada edad y no tenían hijos, pero el Señor estaba viendo cómo es. A veces pensamos que el Señor está por allá en las nubes y que Él ni sabe ni cómo me llamo, ni qué estoy haciendo, ni cómo voy, ni tiene cuidado de mí. Cuán equivocados a veces nos encontramos, porque el Señor tiene cuidado, porque el Señor nos ama, porque siempre hay alrededor de nosotros ángeles guardianes, protegiendo nuestro entrar y nuestro salir, incluso ángeles guerreros. Siempre el Señor está acompañándonos y guiándonos, porque Él dice que nos quiere tener como la gallina, hace la simbología como la gallinita bajo sus alas protegiéndonos. Dice de una manera maravillosa, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Pues claro, el pobre señor, imagínese en el templo y de tanta edad, antes el pobre no le dio un susto ahí y se quedó ahí. Entonces dice: porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Entonces el Señor a través del ángel le empieza a explicar: vas a tener un hijo, tu hijo va a traer una bendición grandísima al pueblo de Israel, y aparte de eso le empieza a dar instrucciones. Mire qué hermoso estas visitaciones que tuvo Daniel, que tuvo Zacarías, que tuvo María. Entonces dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, y aquí en el versículo 19 esta hermosa respuesta, y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, wow, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Mire qué lindo el trabajo del ángel. Vimos que cada uno tiene un orden celestial. Los arcángeles y los ángeles tienen contacto con la humanidad, pero querubines y serafines no tienen contacto con la humanidad. Vimos también que todos tienen diferentes funciones. Vimos que todos están al servicio del Señor. Y dice de esta manera maravillosa: y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto una visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cumplió los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces vemos que es hermoso cuando buscamos al Señor, cuando tenemos el tiempo de intimidad, cuando oramos. Orar no es algo repetitivo, orar es como conversar. Yo siempre, cuando a veces no uso incluso la palabra orar personalmente, sino que le digo a la gente: conversa con el Señor. Siéntate, cuéntale cómo ha sido tu día, cuéntale cómo te sientes, si estás feliz, si estás triste, cómo te sientes. No porque el Señor no lo sepa, Él lo sabe absolutamente todo. Pero a medida que tú le vas contando tu situación, tu problema, tu preocupación, tu dificultad, empiezas a entregar la carga, y dice: a mí, venid a mí todos los que están cargados, y yo os haré descansar. María se preocupó, dijo: pero ¿cómo voy a concebir si estoy solamente comprometida? Y ella sabía que si ella quedaba embarazada antes del matrimonio, las mujeres eran apedreadas. Pero dijo: hágase conmigo según lo que el Señor quiera, aquí estoy dispuesto. Daniel, un hombre que resistió y estuvo con 4 reyes diferentes: Nabucodonosor, el descendiente, Ciro, estuvo con muchísimos reyes, y fue un hombre que fue puesto en un lugar de eminencia siempre para aconsejar a los reyes. Durante 4 reinados diferentes estuvo Daniel, porque el Señor le dio mucha sabiduría. Y esto es maravilloso cuando nos dejamos guiar por la presencia del Señor. Y donde decir, Zacarías, a pesar de su avanzada edad,
fue visitado, y no solamente fue visitado, que conoció al ángel, sino que al ángel Gabriel, sino que recibió esa gran bendición sin importar su edad. Incluso médicamente tú dirías, pero es que ya se pasó la edad de concebir. Para el Señor no hay tiempos. Puede que en un momento estés atravesando una situación donde tengas un diagnóstico negativo, un diagnóstico incluso fatal, un diagnóstico no muy positivo, pero sabes, el Señor tiene un tiempo especificado para absolutamente todo. Dependemos 100% del Señor. Incluso un problema, una situación familiar, una pérdida, Él es el único en el cual nos puede dar el consuelo, el regocijo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso siempre busquemos el rostro del Señor, busquemos su presencia. Y como le digo, no es para hacer ni novenas, ni tener altares, ni para hacer rezos, ni oraciones a los ángeles, porque ellos están al servicio del hombre, como lo dice en Hebreos, pero nuestra oración siempre va dirigida al Padre. Es muy importante, no tengas imágenes algunas, porque al Señor no le agrada este tipo de cosas. A veces lo hemos hecho por tradición, porque lo hicieron mis abuelos, y lo sigo por tradición, pero cuando yo voy y leo la Sagrada Escritura, y logro entender que me dice: no te harás imagen alguna, ni cargarás ninguna imagen. Yo hago lo que el Señor le agrada para que Él se goce. Y empieza a haber una transformación. No funciona quitarle las imágenes a nadie. Funciona la enseñanza, en el amor, en el respeto, el tiempo de oración por los demás, para que poco a poco la luz del Evangelio brille en el rostro. Si eres de los primeros que ha llegado a tu casa a conocer un poquito más del Señor y aún tu familia no lo conoce, agárrate de este versículo de Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Y tú verás que tú no morirás sin ver a tu familia toda, no algunos, todos al servicio del Señor. Por eso es muy importante que no desfallezcas en tu tiempo de oración, en tu tiempo de ayuno. Sigue estudiando, sigue haciendo lo correcto, lo bueno, lo puro, lo honesto, a pesar de las circunstancias. Dice que estamos rodeados de una generación malvada y perversa. Incluso dice las Escrituras que los tiempos no mejorarán, sino que empeorarán, que se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habla de guerras, de temblores, de una cantidad de cosas, pero sabemos tú y yo que el Señor siempre va a guardar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones, y que el día que el Señor venga, porque nadie sabe ni el día y la hora, solo el Padre, no importa ese momento, tú sabes que lo más importante es que si Él viene, te encuentres sirviéndole al Señor, hablando de su amor y evangelizando a otros. Y si ya Él nos ha llamado a su presencia, cuando suene trompeta, cuando suene chofar, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Siempre tenemos victoria en nuestro Señor, siempre hay una voz de esperanza, siempre el hacer lo correcto trae bendiciones. Lo que sembraste con lágrimas, lo que sembraste con dolor, a veces con tristeza, con desesperanza, el Señor vio cada una de tus lágrimas. Por eso dice que Él enjuagará cada lágrima que salió, que esté en tu rostro, la enjuagará, y te dará las fuerzas del búfalo para seguir adelante. Hay momentos de prueba. Queremos orar por varias personas que en este momento están atravesando momentos muy difíciles en UCI, con infecciones graves, otros con tema de infartos, otras personas con temas de leucemia, otras personas con situaciones muy difíciles, donde no solamente ellos sino sus familias están atravesando momentos muy difíciles. Es el momento de orar por las personas que están atravesando temas de salud, por los matrimonios, para que se sostenga. Dice la palabra: cordón de 3 dobleces no se romperá. Es el esposo, la esposa y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. Y es maravilloso. Tenemos que seguir orando por la unidad de la familia, porque en la familia se formen los niños, nuestros niños, que desde muy pequeños conozcan la verdadera palabra. Enseñarle a nuestros niños la Sagrada Escritura, porque aun cuando ya fueran grandes y hombres, nunca se aparten de los caminos del Señor. Orar por Colombia, orar por los recursos. En este momento estamos viviendo un tema de racionamiento en la ciudad de Bogotá. Estamos viendo un tema que no hay gas, están viniendo impuestos muy caros, están momentos de inflación, hay momentos muy difíciles. Muchas personas, no estamos hablando en África ni en otros continentes, en el mismo Colombia, están solamente consumiendo una sola comida.
Vemos unas tasas altísimas de desnutrición en nuestros niños, vemos una tasa sin precedentes de abuelitos abandonados en las calles literalmente. Hay mucho por orar y la oración del justo puede mucho. Entonces, siempre recordemos todas estas situaciones, oremos por las personas que están en una cárcel, por las personas que están, Dios no lo quiera, en una clínica de reposo, que están mal de los nervios. Siempre nuestra oración debe ser no solamente por nosotros y nuestra familia, sino por tantas personas, por amigos, compañeros de trabajo, conocidos, por vecinos. Háblale a muchos del Señor. Los tiempos se están acortando. Y qué lindo que podamos seguir ganando almas para el Señor hasta el último instante cuando Él nos llame a su presencia. Que el tiempo que Él nos llame es el tiempo perfecto. Nuestra vida está en las manos del Señor y dependemos de ellos. Muchas gracias por haber estado en este estudio maravilloso. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo no nos da. En el siguiente martes vamos a estudiar acerca de un querubín hermoso, pero su corazón se enalteció, se llenó de orgullo y de soberbia, y voy a contarte a la luz de la escritura qué pasó con ese querubín tan hermoso. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el jueves. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Debemos volver a ser como niños. Eso nos va a explicar la escritura. Qué hermoso que aunque estemos grandes, nuestro corazón se conserve puro, nuestro corazón se conserve su inocencia, nuestro corazón se mantenga sin temor y sin odio, sino con paz y con amor y con esperanza. Bendigo tu vida, bendigo tu entrar y tu salir, bendigo todo lo que haces en tus manos, bendigo tu familia, bendigo tu la cena y declaro que tu familia no verá nunca hambruna y que sin importar las circunstancias, Dios siempre guardará a su pueblo porque Él nos ama. Bendiciones, muy buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.